Bueno, mi nombre es Nicolás Ángel López del curso 11-7. A continuación les voy a narrar un escrito realizado por mi autoría sobre un escrito, una lectura que nos ha dado el profesor Félix Rodríguez. Esta es la segunda lectura y pues mi escrito se titula La crisis de la física clásica. Pues si el éter cósmico nos rodea y rodea los cuerpos celestes, ¿cómo andar nosotros y los astros moverse sin resistencia alguna? O sea, ¿cómo podemos andar nosotros y los astros sin alguna resistencia? Esa es la pregunta que pues yo me planteé en este momento. Pues Lord Kelvin le atribuyó al éter propiedades de elasticidad para explicarlo. El químico ruso Mendeleev atribuyó al éter el número atómico cero, indicando que no poseía estructura molecular. Tuvo que ser Albert Einstein en 1879-1955, o sea, la fecha en la que nació y en la que murió. 1879 nació, 1955 falleció, quien echará por tierra la hipótesis del éter cósmico y lo reemplazará por el concepto del campo electromagnético. La velocidad de la luz, Armand Hipotelli Fizeau midió por primera vez con exactitud la velocidad de la luz utilizando ruedas dentadas y espejos, interrumpiendo haces de luz. Obtuve exactamente 3 por 10 elevado a la 10 centímetros sobre segundo. Jean Foucault utilizó un espejo giratorio polígono. Este observó que la velocidad de la luz es menor en los cuerpos materiales que en el vacío. Pues sobre la velocidad de la luz en un medio de movimiento podemos decir que con aparatos para medir velocidad de luz, los físicos en el siglo XIX realizaron diversos experimentos para descubrir si existía o no el éter cósmico. Con el experimento de Fizeau, para medir la velocidad de la luz en un medio de movimiento, se pudo determinar que aquella no cambiaba al hacer pasar un haz de luz por un flujo en un sentido o en un sentido contrario. Pues así las mediciones directas de la velocidad de la luz en estas condiciones no mostraron diferencia, estableciéndose que el éter no se oponía al recorrido de la luz. La velocidad de la luz en un fluido en movimientos calculó como donde n es el índice de refracción del fluido y v es la velocidad de la corriente del fluido. Este resultado es directo de la teoría de la relatividad, como mostró Einstein en medio siglo después. Bueno, pues ahora vamos con la velocidad de la luz en la Tierra en movimiento. Pues esto en 1887, Michelson y su ayudante Murray realizaron un experimento para observar el efecto del movimiento de la Tierra sobre la velocidad de la luz. El experimento el dispositivo que emplearon en el experimento no encuentra alguna diferencia pues, de la luz midiéndola en los dos sentidos de la rotación de la Tierra, en contra y a favor. Los físicos no podían explicarlo. Fitzgerald, que nació en 1851 y murió en 1901, sugirió que todos los cuerpos que se mueven con velocidad v a través del éter cósmico se contraen en la dirección del movimiento por un factor. Se hicieron todos los esfuerzos para explicar la contracción Fitzgerald, pero todo fue inútil. Bueno, la unión del espacio y el tiempo, ese es otro tema que quise abarcar en mi escrito. Einstein se dio cuenta de que todas las observaciones de movimiento son relativas, por lo que se requería un cambio radical en nuestras ideas fundamentales sobre el espacio y tiempo. La definición newtoniana del espacio implica la existencia de un sistema absoluto de referencia para el movimiento, y a su vez, su definición del tiempo implica la existencia de un sistema cronológico absoluto. La constancia de la velocidad de la luz probada experimentalmente derrumbó la idea, derrumbó la idea del espacio absoluto. Esto hizo lo mismo en el sistema de tiempo universal.
sucesos que ocurren en el mismo sitio pero diferentes tiempos en un mismo sistema referencial. Acontecen en diferentes lugares cuando son observados desde otro sistema referencial, que se mueve respecto al primero. Equivalentemente, acontecimientos que ocurren al mismo tiempo, es decir, simultáneamente, pero en diferentes sitios de un sistema. Ocurren en diferentes tiempos cuando se observan desde otro sistema que se mueve respecto al primero. Otro tema es la mecánica relativista. El acortamiento de las distancias y la dilatación de los intervalos de tiempo, cuando se observan desde un sistema en movimiento, obliga a una modificación radical en las fórmulas que enlazan las mediciones de tiempo y espacio en un sistema de coordenadas con respecto a otro sistema. La distancia y el tiempo de un sistema relativo en movimiento con velocidad v respecto a un sistema 1 a través de las denominadas transformaciones de Lorentz, deducidas por él mismo poco después de publicarse el experimento de Michelson-Morley. Fue Einstein el primero en darse cuenta de que las transformaciones de Lorentz corresponden efectivamente a la física y habría que cambiar nuestros conceptos de espacio y tiempo. Bueno, ahora el mundo de 4 dimensiones. Este es un tema como muy interesante que ya muy avanzado para física eléctrica y moderna. La teoría de la relatividad expresada por Einstein establece el acortamiento de las distancias cuando son vistas desde un sistema en movimiento. Es aparente. Ambas, la contracción del espacio y la dilatación del tiempo, son simétricas respecto a ambos sistemas en un estado de movimiento relativo. Siempre que las distancias se acortan, los intervalos de tiempo se alargan. El tiempo puede entonces ser considerado como una cuarta coordenada, siendo las otras 3 coordenadas espaciales x, y y z. Esto lo propuso el matemático Minkowski de 1864 su nacimiento a 1909, en cuyos trabajos aparecieron poco después de las publicaciones de Einstein, del cual fue su maestro. Para relacionar el tiempo con las coordenadas espaciales, se le multiplica por i, que es igual a la raíz cuadrada de -1. Y así entre este sistema, las coordenadas no se pueden mezclar, espacio versus tiempo. Así usamos esta unidad imaginaria como el cofactor adiciona y escribiremos la cuarta coordenada como ICT, es decir, I por la velocidad de la luz por el tiempo. El continuo espacio-tiempo así obtenido se expresa en el denominado espacio Minkowski, utilizando x para representar las coordenadas espaciales e ICT para la coordenada del tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar de la gravitación y la curvatura del espacio. Todo el mundo sabe que se entiende por una línea curva o una superficie curva, pero requiere cierta imaginación comprender el significado del espacio curvado en 3 dimensiones. Una superficie plana, la suma de los ángulos de un triángulo suma 180, mientras que en una superficie esférica la suma de los ángulos de un triángulo relativamente grande es mayor a 180 en superficies convexas y es menor a 180 para triángulos grandes en superficies cóncavas. Es decir, en un espacio de 3 dimensiones podemos declarar que el mismo es el plano. O posee una curvatura positiva o negativa, dependiendo si la suma de los ángulos de los triángulos trazados es igual, mayor o menor a 180, trazando siempre líneas rectas en el espacio curvo o no. Lo anterior establece la equivalencia entre el espacio curvo y el campo gravitatorio. Einstein desarrolló una teoría según la cual todas las alteraciones gravitatorias deben ser interpretadas como debidas a la curvatura del espacio. La línea cósmica de la Tierra alrededor del Sol es el espacio de Minkowski. Es una elíptica. Las 2 primeras coordenadas están tomadas en el plano de la elíptica, mientras que la tercera es la coordenada del tiempo ICT. La teoría de un campo unificado. Einstein dedicó buena parte de su vida a tratar de descubrir cuál es la propiedad geométrica
hasta ahora inexplorada el espacio tridimensional, que puede explicar las interacciones eléctricas y magnéticas. Es decir, teoría del campo unificado. Si se diese el campo electromagnético una interpretación puramente geométrica, tendríamos que dominar los campos de los mesones, o campos de los hiperones, perdón, y otros muchos campos para así lograr, y poder decir que la física no es más que otra cosa que una geometría. Bueno, este ha sido mi escrito, espero sea de su agrado y del agrado del docente. Les acaba de narrar Nicolás Ángel López del curso 11.7 y nos vemos en un próximo video. Gracias.